pueden haber afectaciones en la salud, muy directas, tan notorias como con los carbohidratos. Digamos que con las grasas no tanto tan agudas o tan inmediatas, debido a que las reservas de grasas son altamente presentes en el cuerpo humano, pero las proteínas no. Y los carbohidratos sí hay ciertas reservas, pero digamos que también tiene un poco de tiempo para que se deplete completamente. A diferencia de las proteínas, nosotros, como tal, nuestro almacenamiento de proteínas es nuestra estructura corporal, muscular, de órganos, entre otros más, expresiones genéticas, también enzimáticas. Entonces, todas esas cosas, pues nosotros, para que funcionen de la misma manera, tenemos que hacer un consumo diario de proteínas. Antes de comenzar la parte de proteínas así bien extrema, quiero mostrarles tres videos. Listo, tres videos que van a responder un poco a lo que hemos venido haciendo. ¿Sí? Voy a usar un video de un nutricionista famosillo que se llama Andrés Zapata. ¿Sí? Pero me pareció interesante. Yo por lo general no comparto cosas que veo en las redes, pero a ese me pareció muy interesante. Y les voy a decir por qué. Vamos a ver si carga todo. No sé si lo vieron, pero vamos a darle fe. Ah, importante, hagan silencio porque si no, no se escucha. A ver. ¿Cómo la ven? Muy interesante, ¿cierto? Yo, pues, ¿por qué traje este video acá a la clase? Porque son cosas que hemos venido hablando. O sea, sé que eso es muy irreal para la mayoría de personas, porque no todos sabemos cómo hacernos un test de flexibilidad metabólica, no todos sabemos cómo hacernos una cámara hiperbárica para medir la estimación calórica al día, ¿sí? No todos tienen un InBody para medir la composición corporal, ¿cierto? No todos cuentan con fisioterapeuta a la mano, ¿okay? Pero pues así también es la planificación de deportistas de alto rendimiento. Entonces es interesante porque
yo digo, tenemos varios polos, varios tipos de poblaciones. Personas que tienen la posibilidad y personas que quizás no tengan esa capacidad. Pero ahí entra nuestra tarea, trabajar con los que tienen la capacidad y trabajar con los que no. Yo tengo deportistas que voy a tocar el tema que más trabajo y es natación. Tengo deportistas de natación que básicamente el papá llega con la piscina térmica, la piscina polar, el suplemento tal, la creatina tal, comprar en Estados Unidos, los geles de sodio, y el otro que me dice, solo tengo para comprarme una creatina, ¿cierto? Entonces, hago el análisis para que vean que hay muchos tipos de deportistas, pero al fin y al cabo todo se trasluce de la ciencia a la estrategia que yo voy a aplicar, ¿sí? Hablando del tema de carbohidratos, que estábamos terminando, ¿qué vieron ahí para este deportista? Obviamente es amateur, no es de alto rendimiento, pero ¿qué notaron? ¿Qué mencionaron? Pesado. Pesadísimo, ¿no? 85 Como 4 kilos. gramos. 4 gramos, exactamente, para los días de fuerza, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Y para los días de entrenamiento más de resistencia subía 1 gramo, ¿ok? Entonces fíjense que pasamos en las mismas estrategias. Obviamente porque para esta persona no puede ser más carbohidratos, porque es muy pesado y él está tratando de bajar de peso, ¿sí? Está tratando de bajar de peso. Quizás si uno ve el tipo de deporte, es decir, una media maratón, pues es mucha proteína, 2 gramos por kilo. Pero volvemos a la estrategia, él está tratando de bajar de peso para rendir mejor, ¿sí? Otra cosa interesante que notar, ¿alguno? ¿Qué vio? Pues la cantidad de sodio que se toma por hora. Y La cantidad de sodio. ¿Algo más? Le da igual, ¿cierto? Que sea como venga. Y al fin y al cabo vemos gente que rinde y gente que no rinde. Al fin y al cabo son estrategias que se van practicando. Porque no todos los entrenadores tienen la ciencia del resultado del entrenamiento, ni todos los nutricionistas tienen la ciencia del resultado óptimo para rendir en el deporte. Entonces es la idea que ustedes aprendan en estas clases, ¿ok? También noté que consumía geles de carbohidratos que tenían más o menos 55 gramos por porción y los usaba en metros o en kilometrajes específicos. Eso hace parte de la planificación nutricional en carrera. Nosotros hemos trabajado hasta el momento por tiempos, ¿sí? Pero también vamos a ver una clase de planificación donde vamos a hablar sobre kilómetros, pero son para deportes de fondo, ¿ok? Lo pueden usar en triatlón, en maratón, en ciclismo, en ultrarunning, en aguas abiertas. ¿Qué otro deporte podría ser? En marcha, ¿sí? También puede ser deportes por equipos, entre otros. Entonces quería hacerle como ese primer video. El siguiente ya trata netamente sobre proteínas. Acá lo vamos a ver un momentico. Las proteínas hacen que los músculos crezcan. Ya es que las conozco por el entrenamiento de fuerza, sobre todo cuando se intenta ganar músculo. La mayoría las usa para eso. Antes practicaba natación de competición y siempre nos daban huevos crudos justo después del entrenamiento. Cristian Ball no consume huevos crudos tras hacer deporte, pero sí un suplemento proteico. Este entrenador personal de 42 años hace deporte casi a diario y presta mucha atención al desarrollo de sus músculos. Efectivamente, las proteínas son muy importantes para nuestros músculos y nuestro organismo en general, pero ¿por qué razón? Las proteínas son un componente fundamental de los órganos en la sangre, pero también de enzimas y hormonas relevantes para el sistema inmunitario. Una proteína es una molécula formada por diferentes aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita 20 aminoácidos diferentes. Sin embargo, no es capaz de sintetizar por sí mismo 9 de ellos, los llamados aminoácidos esenciales. Tampoco es capaz de almacenar proteínas. Por eso debemos ingerirlas continuamente con la comida, sobre todo para el desarrollo muscular. Al hacer deporte, nuestros músculos se sobrecargan. Esto provoca microroturas, que son las responsables de
través de su alimentación, Christian Ball come 3 o 4 veces al día una dieta rica en proteínas. Por la mañana desayuno 3 o 4 huevos. Me gusta incluir algunos champiñones y casi siempre también medio aguacate. Al mediodía como algún tipo de carne, en este caso res y judías verdes. Justo después de entrenar, siempre tomo un batido y luego en la cena un pescado ligero. Como este pescado blanco en combinación con carbohidratos y verduras, las que tengo en casa. Cada día come casi 140 gramos de proteínas para un peso de 80 kilos. Eso equivale a casi 1,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. Christian Ball consume sobre todo alimentos de origen animal, ya que la carne aporta más proteína que las verduras. Un filete de ternera contiene 23 gramos de proteína por cada 100 gramos. El brócoli, en cambio, solo 2,8 gramos. Pero también existen fuentes de proteína vegetal como las lentejas o los frutos secos. La Sociedad Alemana de Nutrición, que promueve, evalúa y publica las investigaciones nutricionales, recomienda 0,8 gramos diarios de proteína por kilo de peso corporal en adultos. Para quienes entrenan más de 5 horas a la semana, recomienda una ingesta proteica de 1,2 a 2,0 gramos por kilo de peso. Es decir que cuanto más intenso sea el entrenamiento, mayor será el requerimiento proteico. Por lo tanto, la ingesta debe adaptarse al entrenamiento, tanto en los atletas de resistencia como en los de fuerza. Según la Sociedad Alemana de Nutrición, es innecesario superar los 2 gramos. Y un dato importante, las personas con enfermedades renales preexistentes deberían evitar el consumo excesivo de proteína. Con 1,8 gramos de proteína al día, Christian Ball se ubica en el límite superior de la ingesta proteica recomendada para los deportistas. Además de la cantidad del momento de la ingesta, le resulta igualmente importante. Siempre toma un suplemento proteico después del ejercicio. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? Le preguntamos al profesor Hans Braun, de la Universidad del Deporte de Colonia. Asegura que, al menos para los deportistas aficionados, el momento es irrelevante. La recomendación es procurar una selección variada de alimentos para así obtener suficiente proteína. No importa si se consume justo después de entrenar o incluso 1 o 2 horas más tarde, siempre y cuando la cantidad sea la correcta. Los atletas de alto rendimiento necesitan cantidades más altas. Entre los científicos existe un consenso generalizado. También para los atletas, incluir fuentes de proteína animal y vegetal es lo mejor para cubrir sus necesidades nutricionales. La proteína de origen animal, como la procedente de productos lácteos o de la carne, se asemeja más al patrón proteico humano o al patrón de aminoácidos humano, y por eso se consideran de mayor calidad. Sin embargo, es posible alcanzar este patrón con proteínas de origen vegetal mediante una combinación adecuada. Esto es importante en la alimentación vegetariana o vegana, consumir diferentes fuentes proteicas y mezclarlas con cereales, pero también incluir legumbres y productos de soja para conseguir este patrón necesario para los seres humanos. Es decir, que una dieta variada y equilibrada cubre las necesidades proteicas. Christian Ball no necesita realmente un batido de proteínas tras hacer deporte, pero hace que se sienta bien, y eso también es importante. Y por último tenemos un videito acá, donde voy a recuperar unas cosas. Pero antes de continuar con eso, quiero hablar qué pensaron de ese video. ¿Creen que sí es lo adecuado? Era una empresa muy, pues, digamos por así decirlo, seria en cuanto a reportajes, que se llama El Dedo en Español. ¿Sí? ¿Ustedes qué consideran? Y salió hace poco, no es muy viejo, salió hace un año. ¿Cómo lo ven? De sus propios conocimientos, obviamente. ¿O se han visto algo?
por acá. Pero Sí, máximo 2 gramos. porque Es 5 horas semanales en el deporte era de 2.2, pero 25 horas semanales. 5 horas semanales es, o sea, una por día. Sí. cada uno que va al gimnasio no va a poder. Uno que va al gimnasio, uno va por Voy a hacer una pregunta, porque dicen que consumir más de 2 es innecesario, eso no va como atado a ese tipo de deporte. Y también, porque es que miren, los deportistas no solo van una hora diaria, hasta 3. Exactamente. Es algo que yo quería que ustedes debatieran porque pueda que uno les digan, sí, máximo lo recomendable según las guías de nutrición, la guía del Colegio Americano de Nutrición, la canadiense, la alemana en este caso mencionan que más o menos lo máximo serían 2 gramos de proteína. Pero eso reflejado en la práctica no se ve. O sea, uno sí puede pasar esos gramajes, ¿cierto? Y la idea es que en teoría cuando vayan analizando un poco más, hablando sobre síntesis proteica o biosíntesis proteica muscular, se van a dar cuenta de que si hay mayor ruptura, sí necesitamos reponer. Y si el atleta es aún más grande, ¿sí? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto y a la vez no sé si nosotros vayamos a tocar el tema que yo quería que pregunté de la persona que, por ejemplo, se cicla o usa esteroides o eso. Ajá. Y para ese caso específico, por ejemplo, tú me dices que más o menos 2.2 kilogramos de proteína. Pues yo me imagino que en ese tipo de casos varía, pero en qué otro tipo de casos. ¿En qué otro tipo de casos? Que sea una persona normal, deportista, o sea, que sea solamente como Que sea amateur, pero tiene que hacer deporte. O sea, para yo pasar los dos, tiene que hacer algún tipo de actividad. O sea, no puede ser un sedentario, ¿sí? En ese caso. Pero necesita hacer algún tipo de deporte. Otro caso, fisicoculturismo, ¿sí? Fisicoculturismo o, corte de peso. Ustedes van a trabajar con atletas de corte de peso. ¿Cuáles serían? Combate. Combate, los boxeadores, Muay Thai, Taekwondo, ¿cierto? Todo ese tipo de deportistas, judocas, todo ese tipo de deportistas necesitan llegar a un peso para la competencia. Ellos nunca van a buscar aumentar un peso para una competencia. Ellos van a buscar reducir un peso y volver a subir al peso más o menos establecido para competir. Entonces, en ese tipo de casos, las estrategias se van a cambiar. Y si se puede dar más cantidad de proteínas, pasa por los 2 gramos. ¿Listo? ¿Ah? Eso hay que dijeron 5 horas a la semana, para la población activa. Pero eso no está alejado de la realidad. O sea, para una población general que no entrena tanto, yo que voy a estar consumiendo 2.5 gramos. ¿Cierto? O sea, ¿ah? En ese caso, ¿cierto? Pero si hago un tipo de deporte específico y un corte de peso, ya la cosa cambia, ¿cierto? ¿Cuándo se ha visto más la cantidad de consumo de proteína así exacerbada, por así decirlo, en justamente personas que practican fisicoculturismo? Puede ser natural, aunque más se nota en los que no son naturales. ¿Sí? Eso más se nota en los que no son naturales. Sí, no pensaba meterlo, pero sí lo voy a poner, pero no en esta clase, sino en suplementación. ¿Okay? Porque ahí, o sea, aquí vamos a hablar sobre suplementación. Pero un tema de la clase. tengo otra pregunta que también me surgió de ella. Por ejemplo, cuando yo le ponía 2.2 y según los carbohidratos que comía, por ejemplo, ahí el respaldo calórico quedaba. Sí, porque ahí nosotros en nutrición deportiva no hablamos, sí hablamos de respaldo calórico, pero cuando buscamos cortes de peso, no estamos hablando tanto de respaldo calórico. Pero No debe importa. haber un límite. Porque ¿qué estás buscando para aumentar la proteína tanto? ¿Qué buscas? Sí, pero pues me imagino que debe haber un límite diferente del que siempre se maneja. Sí, pero estás buscando algo más para llegar a esa cantidad. Simplemente que no genere más saciedad, ¿cierto? ¿Y qué le va a generar más saciedad? La proteína. Entonces ahí no estamos buscando como tal de que no se use como energía, sino que busque ser saciedad. En ese caso específico, ¿sí? Es como dependiendo de la estrategia que se está usando. Eso quería mostrarles con respecto a la acá. Mauricio, sabes que, por ejemplo, a mí me impactó mucho. Yo digo una vez de España, o sea que en España la nutrición deportiva está muy avanzada. Y hay una página que yo sigo mucho que es muy, pues se llama Fit Generation. Y yo lo sigo mucho y este año vi
video en YouTube que estaban mostrando nueva evidencia del año pasado sobre ingestas de requerimiento de proteína y tocaban el RA que era 0,8 y se veía como lo comparaban con revisiones sistemáticas pues de diferentes atletas, ¿cierto? Con altas incidencias, pocas incidencias, y se notaba, lo que ellos decían es que después de, o sea, como que decían entre 1 a 1,5, después de ahí la evidencia no mostraba que haya mejores resultados, ¿sí me entendés? Como que todavía no se puede o no se ha demostrado actualmente como que más de 1,6 gramos sea mejor que 2,5. Exactamente. Entonces, Todavía no como hay que- esa evidencia exacto. porque nunca se trabaja arriba de 2, por lo Exacto. general. Exacto, pues obviamente hay estudios que trabajan con personas con, no sé, yo creo que un día vi como hasta 4 con fisiculturistas, algo así, pero comparaban como en esas revisiones, en una gráfica mostraban como realmente la línea pues de crecimiento muscular nos superaba pues, no era como un mayor beneficio comer 2 que comer 1,2, 1,5, ¿sí me entiendes? Exacto, era lo que le decía antes. O sea, si buscamos aumentar los requerimientos proteicos de superior a 2, ya ahí no estamos buscando mayor síntesis o biosíntesis de proteína muscular. Estamos buscando es otra estrategia para el deportista, quizás que tenga más saciedad. Por ejemplo, un corte de peso, ya lo que mencionaba. En los fisicoculturistas, digamos que ellos son los que más trabajan con exageración en consumo proteico. Y efectivamente no hay estudios que mencionen que puede ser 4 o 5 gramos de proteína, pues que no tengan conflicto de interés. Sí lo hay, pero tienen conflicto de interés, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que vean ahora? Que sí nos podemos pasar, pero siguiendo ciertas recomendaciones, ¿cierto? Ahora, todo esto, el video de Andrés, este video de este reportaje, quiero resumirlo a otro polo, porque tenemos ciencia detrás, tenemos obviamente una persona que tiene muchos recursos para cuidarse, y este ya es el último, como les decía, solo eran 3, y vamos a hablar sobre este pequeñito de acá. Vemos que cae. Ay, ¿por qué no me está? Es gracioso, pero es cierto. ¿Listo? Muchachos, yo sé que pues, puede ser gracioso, pero también hay personas así. Yo tenía una persona que fue finalista olímpico en los años 80 y decía, ahora hay tanta cosa en la nutrición o en la suplementación deportiva, yo solo consumía máchica y rompía récords nacionales. ¿Qué es mágica? Una preparación, pues es de Ecuador, ¿cierto? Una preparación de unas harinas que venden allá, pues, que es un cereal que supuestamente tiene mucha energía. Pues yo no lo he estudiado mucho, pero se comía mucho eso allá, culturalmente. O eso dicen, no, yo solo tomo aguapanela y ya estoy medio, ¿cierto? Pasa porque también tiene mucho que ver con la genética, el sueño, el estrés, o sea, no solo es la nutrición. ¿Qué nosotros tratamos de prever? Que con la nutrición llevemos al deportista al mejor nivel, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, tenemos algunas funciones de las proteínas, como vieron en los videos, pues tenemos como funciones enzimáticas, hormonales, de señalización, genéticas, entre otras más. Acá podemos encontrar, son moléculas de naturaleza proteicas, estas enzimas, ¿sí? Se catalizan por reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles, ¿ok? Las enzimas permiten que una reacción que transcurre a una baja o muy baja velocidad sea cinéticamente favorable. Entonces, esa va a ser como la pequeña introducción en cuanto a las proteínas. Vamos a hablar primero de esas funciones. Posteriormente vamos a hablar sobre la absorción, ¿sí? Posteriormente ya vamos a hablar un poquito sobre recomendación y al final de la clase, pues no sé si nos alcance a dar, perdida hoy, sino para mañana, hablaremos sobre unos pequeños debates justo con los artículos que tú mencionabas. Yo tengo unos artículos que lo vamos a leer y lo vamos a debatir. En la alimentación proteica vegetariana, de externa y también de conceptos internacionales de la nutrición, para que los tengan presentes. Bueno, también tenemos función estructural, ¿sí? Son componentes del citoesqueleto, por lo general, el crecimiento de las
célula, básicamente. Tenemos microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, ¿sí? Ellos van a constituir el armazón alrededor de la cual se organizan todos los componentes de la célula, lo que les decía, citoesqueleto, que van a formar tejidos como conjuntivo, óseo o cartilaginoso. También, dependiendo del filamento, como los filamentos intermedios, pueden ayudar a pasar sustratos a través del citoesqueleto, dependiendo del tipo de sustrato o actividad enzimática que se dé en esa parte de la célula. Bien, ¿sí? Si nosotros nos remitimos un poquito a biología, ¿de qué está compuesta la membrana celular? Y fosfolípidos y canales de proteínas. Canales de proteínas. ¿Para ayudar a pasar qué? Pues a los nutrientes. Los nutrientes que también pueden ser carbohidratos y aminoácidos, ¿cierto? Que al fin y al cabo es una reconstrucción completa del cuerpo humano. Entonces, es muy interesante porque sí, como les mencionaba al inicio, nosotros no es que tengamos almacenamiento de proteínas en el cuerpo, ¿sí? De proteínas exógenas. Básicamente tenemos proteínas, pero que están en una función interna. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a usar las proteínas de reserva, porque vamos a tener una afectación completa para la salud. Ese es el limitante más grande de este macronutriente, de que por eso se necesita consumir siempre presente cada día, ¿sí? También hay otra cosa a mencionar acá, y es que las personas, yo digo que a veces tienen la creencia de que si un día no consumieron exactamente la misma cantidad de proteína en el día anterior, ya van a entrar en crisis y van a perder músculo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso no es del todo cierto, porque para que haya una degradación de proteínas se necesita de un tiempo, pues, se podría decir un tiempo serio, que más o menos serían ya pasando las 48 horas, ¿sí? En 24 eso no se ve así a simple vista. Hará unos micropérdidas, pero no vas a perder 2 centímetros de brazo, del perímetro de brazo contraído, por un día que no consumiste 180 gramos o 150 gramos de proteína. ¿Listo? Muy bien. Por acá tenemos también otra función importante, que son las funciones hormonales, ¿sí? Las hormonas son sustancias producidas por unas células y una vez secretadas se ejercen una acción sobre otras células afectadas en un receptor. Algunas hormonas suelen ser de naturaleza proteica. ¿Cuál creen que sea una proteína que sea de función hormonal? ¿Cuál creen? Una, es fácil, es muy fácil, la hemos visto en suplementos. O sirve para hacer crecer el músculo. Para hacer crecer. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿cierto? Es una hormona que es de característica proteica y nos ayuda al crecimiento muscular, aumentada en la adolescencia o en la niñez. Ya en la adultez no se ve tan presente, ¿cierto? Otra más que nos sirve bastante. Pues que sean netamente proteicas. Pues. Sí, de característica proteica. ¿Cuál cree? ¿No? ¿Nadie? Hay una básica. Hay una básica. ¿Cuál cree? Empieza con I y termina en ina. La insulina. La insulina. No, pero nunca lo vi. Listo. No, que me diga. Pues, sé que son cositas que una vez siempre las menciona, pero se les olvida que son de características proteicas. Entonces, es interesante porque nosotros sabemos las funciones y todo, pero se nos olvidan cuáles son unas de las importantes. ¿Ok? Eso es como para que tengan ese ejemplo. Muy bien. Función de transporte. Funciones de las proteínas. Transporta sustancias hidrofóbicas a través de medios acuosos, como por ejemplo la hemoglobina y las lipoproteínas, ¿sí? Moléculas polares, moléculas a través de las barreras hidrofóbicas, como les mencionaba, las membranas plasmáticas o como vieron con anterioridad en la clase pasada, como los GLUTs. Recuerden que tenemos diferentes tipos de GLUTs, del 1 al 13 más o menos, ¿sí? O sea, son muchos. Específicamente, ¿cuál es el que más se usa en El 4. el 4, el qué? Y el 1. En el músculo, ¿cierto? Entonces, digamos, muscular. no, que más usamos para la materia en este caso. Están los músculos. Exactamente. ¿Listo?
Entonces, los transportadores biológicos siempre son de características proteicas. Miren que aquí vemos el efecto, por ejemplo, de una molécula de hemoglobina. Tiene una forma cuaternaria que está enrollada para ayudar al transporte de ¿qué? Sí, ¿qué más? Oxígeno. Y de oxígeno, ¿cierto? Y acá podemos ver en la acción de la célula cómo la insulina y cómo los GLUT hacen que los carbohidratos, en este caso, se puedan absorber y puedan ingresar para hacer metabolización, ¿sí? Fíjense que al inicio mencionamos cuál es el más importante, cuál no es, todos son importantes, sí, todos son importantes. Digo, yo este lo mencionaba que era, digamos, el de mayor preocupación, simplemente porque no se puede almacenar. Pero al fin y al cabo todos se conjugan. Carbohidratos, lípidos. Sin lípidos no tendríamos membrana celular, no tendríamos hormonas, básicamente. Entonces, todos son importantísimos. ¿Listo? Muy bien. Función de defensa. ¿Sí? Las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas, organismos extraños y se unen a ellos desencadenando una respuesta. También facilitan la destrucción de agentes complejos extraños por células del sistema inmunitario. Digamos que esta parte también es sumamente importante como una de las funciones, ¿sí? Pero no son independientes, porque dependen netamente de qué, para que funcione bien esta acción de las proteínas a nivel de defensa. ¿Qué necesitaría para que actúe bien? Yo consumo proteínas, pero no consumo frutas y verduras. Es una buena defensa. Los antioxidantes. Antioxidantes, micronutrientes, ¿cierto? Entonces todas esas cosas van conjugadas a la par de las proteínas para que haya una buena función. Pero asimismo, si yo consumo una buena cantidad de micronutrientes, pero no consumo buena proteína o lo necesario para mi cuerpo, básicamente, pues esta función de defensa se va a ver inhabilitada. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí todo bien. Reconocimiento de señales químicas. ¿Sí? Según la ubicación de la proteína en la superficie de las células, existen receptores de tipo hormonal, neurotransmisores y de anticuerpos, de virus o de bacterias. ¿Sí? Aquí podemos ver también cómo en la membrana celular detectan ciertas acciones o señales químicas donde podemos, digamos, ingresar cierto producto o que no puede ingresar, ¿sí? Por ejemplo, la bomba sodio y potasio es de característica proteica también, ¿sí? Pero ¿qué pasa por ahí? Solo sodio y potasio, por ahí no puede ingresar un carbohidrato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con este ejemplo de acá, cuando hablamos de reconocimiento de señales químicas. Nosotros no todo lo que sea una bomba o una señalización proteica va a ser necesariamente que vaya a pasar un aminoácido o un lípido o glucosa, sino que puede pasar otra cosa, también un micronutriente, ¿sí? O una vitamina en su defecto. Algo también para mencionar es que también estas funciones de reconocimiento pueden estar dentro de la célula, no solo externas a la célula. ¿Listo? Muy bien. Movimiento, ¿sí? Esa, digamos que sería el movimiento, uno de los movimientos que más vamos a, una de las funciones que más vamos a tocar, pues que tiene mucho que ver con lo que hablamos que es deporte. Entonces tenemos que las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con el consumo de las proteínas, ¿sí? La contracción muscular resulta en la interacción entre las proteínas como la actina y la miosina, ¿sí? El movimiento de células mediante flagelos está relacionado con las proteínas que conforman los microtúbulos también, ¿sí? Digamos que en esta parte, en la relación entre actina y miosina, si nos remitimos al semestre pasado, pues mencionábamos que funciona dentro de esas proteínas, también se van a encontrar ciertas rutas bioenergéticas, como cuáles. Si nos remitíamos, no sé si recuerden cuando vimos cómo funcionaba el músculo, acuerdo a las rutas bioenergéticas, ¿recuerdan eso? No. De lo de la actina, la miosina. No. O sea, esas son proteínas, actina y miosina. Ellas se agarran y hacen contracción o relajación. Entonces, básicamente me ayudan a hacer cualquier tipo de movimiento.
que contraiga o que relaje, ¿sí? Lo que yo propuse en ese momento fue que tiene que ver con las rutas bioenergéticas, como las oxidativas, con fosfocreatina. ¿No recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso? No. ¿Cómo que tiene que ver? Sí. Para que funcione. Para que funcione. Dentro de estas proteínas tienen acciones en las células para hacer. O sea, como para que se haga la contracción. ¿No? Sí. Los tipos de Eso fibra. depende del color, depende del tipo de mecanismo en las células que tengan. Ajá. Yo siempre pregunto Y de las ahí rutas va bioenergéticas, sí. ¿sí? Pero también es válido lo que dice. Entonces, por ejemplo, también el color de las fibras tiene mucho que ver en si es más de características Mitocondriales. anaeróbicas o mitocondriales o extramitocondriales. Ujú. Listo. Eso era como lo que quería hacer ese recorderis, chicos. Muy bien. Por acá, lo otro que les mencionaba, funciones de transcripción. ¿Sí? Esta es una función sumamente importante porque las proteínas de localización nuclear que se unen al DNA o al ADN para controlar la transcripción genética, ¿sí? Estas se unen a la región promotora y participan en distintas fases del ciclo celular. Entonces, cuando hablamos de transcripción, básicamente hablamos un poquito también de nutrigenética y nutrigenómica. ¿Listo? ¿Qué creen que es? ¿Se sabe la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica? No. Digamos que hablamos si nutrigenética es básicamente lo que ya uno trae por, ¿cómo sería esta terminología? Como por configuración de fábrica, ¿cierto? Como genético o algo así. Exactamente. Es como la epigenética. La epigenética también, pero la nutrigenómica es cuando ya lo que yo consumo, ¿sí? O lo que yo practico cambia esa configuración de fábrica, ¿sí? Va haciendo ese cambio. Entonces ahí también hace un actuar de las proteínas y de los aminoácidos. La epigenética es como una variación más como por el ambiente. Exactamente, ¿sí? La epigenética es una variación con las reacciones que tengo en el ambiente. Por eso los tipos de poblaciones también cambian dependiendo de la ubicación, donde está. ¿Listo? ¿Cómo dijo que se llama, profesor? Epigenética, nutrigenómica y nutrigenética. Genómica, esa es la que se puede modificar con la alimentación. Exactamente, O sea, que exactamente. uno tiene los dos alelos y dependiendo de su alimentación se expresa uno o el otro. Exacto. Por ejemplo, ¿la diabetes es heredable? Ay, La tipo 2. La tipo 2 es heredable. Ah, no, la tipo 1. La 1. Ok. ¿Y por qué la tipo 2 no es heredable? bueno, sí. Que ya lo que yo de hábitos, sí. No, la alimentación. Pero sí es más propenso que el niño que viene de una madre que... Y si yo tengo una mamá que es diabetes tipo 2, ¿el niño puede tener diabetes tipo 2? es más Sí, propenso tiene más a- probabilidad. Estaría lo que usted está diciendo. O sea, estaría más expuesto. Sí, claro. Estaría más expuesto, pero no necesariamente genéticamente va a ser diabético. Sino que, ¿qué pasa? Uno hereda los hábitos de los papás. Entonces, la tipo alimentaria, la mayoría de veces, no siempre. Ay, cálmate. La mayoría de las veces. veces, sí. Los frijoles porque usted nació pidiendo frijoles. Exactamente. Hay muchas cosas que no se pueden borrar del gen dominante. Muy bien. Por acá tenemos algo un poco interesante, que es la transaminación o iodesaminación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre fuentes exógenas, ¿listo? Y fuentes endógenas. En promedio, aproximadamente 70 gramos días. Este promedio que selecciono acá es para lo que mencionábamos, 0.8, ¿cierto? Ese promedio que se coge, o sea, por recomendación proteica. No vayamos a decir que esto es algo fijo, eso no es fijo, es un ejemplo, pues, como les digo, netamente académico. Es una ingesta promedio de poblaciones y como esto se estudió hace mucho, pues básicamente antes la gente no consumía tanta proteína como ahora, ¿sí? Entonces vamos a basarnos en que eso es 0.8 gramos por kilogramo de peso. Por ende nos da más o menos 70 gramos de proteína, ¿cierto? Por fuente exógena, que viene por parte de la dieta, ¿sí? Y tenemos fuentes endógenas, ¿ok? Y ya viene siendo aproximadamente 140 gramos. Esto ya dependerá del tipo de persona,
si pesa 50, si pesa 100, si pesa 80, cambiará ciertos gramajes, pero pues depende ya del tipo de persona, ¿sí? Aquí nos referimos a las proteínas tisulares, ¿sí? Es decir, de los tejidos, del hígado, del músculo, ¿ok? Proteínas tisulares. Ellos van a pasar por un proceso que se llama las endógenas de degradación, ¿ok? Degradación no es lo mismo a absorción o digestión. ¿Por qué? Porque estas ya están en el cuerpo. Entonces, no van a pasar de la luz a la sangre o a la célula, sino que simplemente se van a degradar para convertirse en aminoácidos, ¿ok? Acá en cambio la cosa es distinta. Acá van a pasar de ser digeridas, qué pena, Le entiende. y de ser absorbidas, a convertirse en aminoácidos, ¿sí? Las dos tipos de fuentes van a tener diferentes tipos de destinos. Entonces, a eso se llama la parte, después de convertirse en aminoácidos, van a pasar a hacer transaminación o desaminación. ¿Por qué? Porque van a perder el grupo amino, ¿ok? Eso va a terminar en un resultante que puede ser una degradación completa a amoníaco o alfa-cetoácidos y por último a una biosíntesis, ¿sí? Principalmente la biosíntesis va a ser por parte de fuentes exógenas antes de las endógenas. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con proteínas de cuarta estructura, ¿cierto? De estructura cuaternaria, aminoácidos no esenciales, constituyentes nitrogenados no proteicos como ácidos guiares, filiminas, purinas o porfirinas. ¿Listo? Ese sería como el proceso como tal. Entonces ahí nosotros vemos una alta cantidad de proteínas, pero no netamente todas vienen desde la dieta, ¿sí? Entonces sí quedó clara esa parte de degradación y absorción. Pues es la cantidad siempre que se degrada de adentro. Sí, como digo, eso puede ser variable dependiendo del tipo de persona, ¿ok? No todas las personas van a degradar 140, es un promedio poblacional. ¿Listo? Es un promedio poblacional, ¿ok? Entonces ahí nosotros podemos ver, ya pasada la parte sobre la digestión y absorción de las proteínas. Aquí quise poner como una imagen referente a eso. Entonces, ¿qué creen que es esa imagen? De lo que hemos venido hablando. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues puede que hayan enzimas ahí, pero vamos a ver si lo vemos otra vez más fácil. Puede ser cierto. Esas cositas rojitas son como la proteína, ¿cierto? Los aminoácidos. ¿Ok? Estos son los canales. Esas son las Por proteínas donde por pasan las los donde aminoácidos. pasan O sea que esos son. Ah, ya. Más o menos así se vería en la membrana. O sea que eso es como una celular. membrana de fisio. Ah, puede ser. No, sí. Puede ser porque no va a entrar a la célula. ¿Sí? Recordemos que Se a la ve que no célula, entra, se queda ahí. a la célula puede entrar grasa. No, Puede entrar grasa como tal. no. Upa. Grasa, no. Bueno, voy a hacer. ¿Quieren que yo vea si se anima o no? ¿De quién era? Ay, qué pecado. Mire a ver si le funciona al Nokia. Le puse el Nokia. Listo. Muchachos, acá hay una parte que pues yo les dije en la primera clase, pero les vuelvo a recordar, no ponen en esa desigualdad, al menos los que están allá arriba. ¿No Porque qué? está así el asiento y se les va a ir para atrás. Profe, ¿quién hizo esos asientos tan horrible? Entonces, Como si no fuera en pique. no, pues, yo voy a intentar hacer otra solicitud y créanme que la he hecho, pero no depende de mí. Listo. Yo la Pero voy a ¿quién hizo intentar esos hacer nuevamente para ver si así? nos ponen en otro podcast mañana. Si no me responden ya ahí no puedo hacer. Listo. Pero mientras no pongan el teléfono en la mesa, porque se Que les toca va. tomarle foto. Muy bien. Cristi. Eso no se ve tan bien,
pero vamos a hacer un repasito por esta parte. Profe, pero si le haces un... Sí, ya le voy a hacer zoom. espere. Sabe pronto. Es que esto acá. Es que ahí no me. Lo dejo ya grabando. Usted me dijo, hágale aquí. Yo tengo que tomar todo el foto todo. No, yo que tomo foto. ¿Le tomo foto? Ah, yo pensé que me tocaba tomarle foto. ¿Te lo pongo por allí? ¿O le tomo foto? Entonces, tenemos básicamente un resumen ¿Y quién sabe de cómo cómo se serían llama diapositiva? pues, las partes del sistema digestivo que vamos a usar en él, la dirección y absorción de las proteínas. Acá hacemos referencia a las glándulas gástricas en el padecimiento del estómago. Fíjense que también nos referimos aquí. Esto hace referencia a toda esta parte de acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí, a pesar de que no sean tan visibles, tienen ciertas vellosidades. Muy poquitas, no tan prominentes, pero tienen un poquito de vellosidades. ¿Por qué? Porque van a tener células que van a secretar pepsina. ¿Ok? Pepsina. Sí. O pepsinógeno, que va a ser una de las principales en acción para la absorción de las proteínas. ¿Ok? Pepsina. Vamos a tener células que van a secretar ácido ¿qué? Clorhídrico. Listo. Este ácido más o menos tiene un pH de 2. ¿Sí recuerdan eso? ¿Okay? De 2 o 1. Pero generalmente entre 2. ¿Listo? Muy bien. Pues acá mencionamos que tenemos en el estómago un pH bajo y va a ayudar a la secreción de pepsina. ¿Ok? Por acá tenemos el conducto pancreático, ¿sí? Antes de llegar al intestino delgado, ¿sí? O al intestino corto, que también se le puede llamar en referencia en inglés. ¿Sí? En esa parte, ya pasando por acá, vamos a encontrar básicamente las vellosidades del intestino delgado, donde estas vellosidades van a promover ya la absorción de estos aminoácidos que pasen a la sangre para posteriormente pasar a la célula, que era lo que estábamos hablando con anterioridad. ¿Listo? Muy bien. La siguiente imagen, ¿sí? La siguiente imagen encontrarán algo similar, pero en otro sentido. Más claro. Está más claro, ¿verdad? Ahí sí se ve más claro. O sea, más blanquito. Es claro, tibio. No se ve más claro. Entonces, acá tenemos, chicos, básicamente, como nuestros jugos pancreáticos junto con la pepsina va a hacer la ruptura de esos aminoácidos para que puedan ingresar al epitelio del intestino, que básicamente son las vellosidades que están por acá, ¿sí? Esa zona que tenemos en este momento es la luz intestinal. Ya sabemos qué es la luz intestinal, ¿verdad? La luz del túnel. Entonces, básicamente ese sería el segundo paso para la digestión y absorción de las proteínas. ¿Cuál sería el primero? ¿Qué creerían? ¿Cuál sería el primero? Ese sería el segundo para la. Sí, porque ya está en el intestino, ¿cierto? Primero es la. ¿Ah? El estómago podría ser, sigue siendo parte masticar. digestiva, pero hay una anterior a esa. A masticar. La masticación. La masticación. Si bien es cierto, la amilasa no va a naturalizar las proteínas, no las naturaliza, ¿sí? No las va a desnaturalizar. La masticación va a promover que ese proceso sea más sencillo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se Masticar. las proteínas. Oiga. Pues, no las proteínas, Digestión La carne. las carnes, ¿cierto? Los alimentos, el bolo alimenticio. Oigan, Listo. coman con paciencia. En la FAL no queda nada. Muy bien. Por acá vamos a encontrar, para que lo vean en la parte mayor, ¿Cuántas veces que son las masticaciones que debería hacer? pues se supone que debe ser 30, pero yo creo que nadie hace eso. O sea, a lo vaca. Entonces no Eso todo nadie el hace. tiempo, pues que se nos Yo sí sé quién, profe. Sí, ¿quién hace de 30? Salomé. Salomé. Véala ahí. Ana María no hace No 30 alcanza también. el tiempo que nos da profe para masticar. No. Es insoportable. A mí me choca sentar porque ese hijo.
Parece vaca, ¿no? Ella de casualidad pregúntale. Ah, mira como usted decía. Para que le caiga el guante, que se le Eso. Le pueden preguntar cómo está el proceso digestivo de la amiga. Tiene que ser. ¿Cómo está, Gonzalo? Tenemos diferentes estructuras de las proteínas, chicos. Entonces tenemos la estructura primaria. Entonces acá podemos ver los enlaces de un aminoácido de una cadena peptídica. ¿Sí? Secundaria se refiere pues, a disposiciones particularmente estables de los aminoácidos que dan lugar a patrones estructurales repetitivos. Esta estructura secundaria, ¿a quiénes llama la atención? ¿A qué les hace referencia? Se parece al ADN. Entonces, ¿el ADN qué es? Una proteína. Una proteína. Es la estructura secundaria. ¿Listo? Muy bien. Acá, la terciaria describe todos los aspectos del pegamento tridimensional de un polipéptido. Y por último, la cuaternaria, que llama la disposición en el espacio de una proteína que posee dos o más subunidades, cuando ya se enlazan más. ¿Listo? Ya ahí tenemos como tal las cuaternarias. Son que llegan a 12. No, no como tal articulaciones, sino ya reunión de varias células proteicas, como por ejemplo hemoglobina. ¿Listo? Hemoglobina. ¿Listo? Muy bien. Eso es muy interesante porque también, dependiendo del tipo de estructura que tenga una proteína, tenemos que tener una función distinta. ¿Sí? Digamos que el ADN, ¿sí? Es muy interesante porque tiene esa estructura, pero varios nanómetros que todavía pues, a teoría no se sabe cuánto mide, ¿cierto? Entonces por eso la información genética que guardamos es sumamente importante. ¿Ok? Muy bien. Acá podemos ver lo mismo que les mencionaba. Ay, Dios mío. Eso es una gráfica un poco más sencilla. Cómo pasa de una primaria a una estructura secundaria a terciaria y cuaternaria. ¿Sí? A ver, acá también como en el ejemplo de la hemoglobina. No sé si alcanzan a leer. No había dado. Acá se coge el ejemplo. Muy bien. En ese sentido, vemos los pasos resumidos en los que les mencionaba. ¿Sí? Entonces tenemos proteína en el estómago, vemos la acción de la pepsina para posteriormente convertirse en polipéptidos y ya en el lumen intestinal con la acción de diferentes enzimas como tripsina, quinotripsina y elastasa se van a convertir en dipéptidos y aminoácidos que posteriormente van a poder ser absorbidos y utilizados en el organismo. ¿Sí? Es un resumen de todo lo que veníamos hablando con anterioridad. ¿Okay? En la siguiente diapositiva también podemos ver ese resumen, pero más referente a la parte estomacal y a la parte del intestino. ¿Ok? ¿Le tomamos todo eso? No, pero. Bueno. La siguiente. Le voy a hacer un poco de zoom que también se ve. Este proyector me hace dar la cabeza. Y me di cuenta que era un proyector porque di clase en otro salón y se ve. Me da la otra porque me encontré. Entonces vemos cómo el intestino, ¿sí? El lumen intestinal, ¿okay? Vemos la acción de romper esas cadenas proteicas, ¿sí? Entonces, básicamente la pepsina del estómago pasa a convertirlas en dipéptidos, ¿sí? Y la tripsina va a convertirlas en dipéptidos, ¿ok? Asimismo, pueden pasar por el lumen, ¿sí? Hacia el intestino o las células epiteliales, ¿sí? Para ingresar como ciertos aminoácidos. Hay otros que ingresan de manera sencilla, así mismo como los carbohidratos, y otros que necesitan de la ayuda de seguir degradando estos aminoácidos. ¿Sí recuerdan lo que decíamos? Degradación, absorción de aminoácidos al inicio de la clase. ¿Sí? Para posteriormente en los capilares usar estos aminoácidos libres y usarlos para procesos de construcción. ¿Sí? Netamente nosotros no usamos la proteína como energía, ¿sí? Sino para función muscular en el deporte. ¿Okay?
Entonces, más adelante vamos a hablar de que las proteínas, ¿sí? Vamos a hablar algo sobre lo que se llama respaldo calórico total. Ustedes ya lo vieron en adultos, me imagino. O balance nitrogenado. El respaldo calórico es normal. Sí. Lo que pasa es que a veces uno puede usar las proteínas como calorías. Y ese no es el objetivo. Pero es introducción, ya vimos respaldo. Sí. Algo importante, no, pero que vieron en adulto, perdón, fue balance nitrogenado. ¿Ya lo vieron? Sí, también. Sí, ¿verdad? Eso ya lo vieron. Acá lo vamos a ver, pero no se va a usar. El balance Es distinto. ¿Cómo así no se va a usar? Es decir, lo que pierde. generará un poco de confusión, pero lo vamos a ver, pero lentamente no lo vamos a usar. ¿Sí? Porque lo vamos a usar con una referencia más sencilla. Nosotros en nutrición deportiva nos basamos más en gramos por kilogramo de peso. Entonces nosotros mencionamos que más o menos por 1 gramo de proteína, ¿sí? Debe ser más o menos 2 o 3 gramos de carbohidratos, hasta 4, para que haya un buen respaldo calórico, ¿sí? Eso sería todo. ¿Listo? O que no haya déficit en balance nitrogenado. O sea, no tenemos que hacer el cálculo completo de la Ya no tienen en cuenta las grasas. No, netamente no. O sea, más jugamos con las proteínas y más jugamos con los carbohidratos. Las grasas las usamos, pero en ciertas cantidades específicas que yo creo que como vamos, la podemos ver mañana. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que después del tema de los nutrientes vienen algunas actividades. ¿Sí recordamos? Hay tema aquí en el micro. Después del tema de macro, o sea, todavía no, nos falta grasas. Sí, falta grasa y ya. Muy Ay, bien. no, profe. Acá tenemos otro resumen de lo que mencionaba con anterioridad. No me voy a detener mucho acá, pero básicamente vemos cómo el epitelio, pues las vellosidades intestinales siguen haciendo esa absorción de esos aminoácidos, ¿sí? Para ingresar ya al torrente sanguíneo, básicamente. Que al fin y al cabo, como les mencionaba, es como yo hago la analogía siempre de decir gente con gente, o sea, o materia. Porque ustedes saben que según la física, la energía no se destruye, lo mismo pasa acá. No estamos en destrucción, sino que usamos varios componentes que cada uno en su momento está haciendo una diferenciación, pero está compuesto igual de carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Listo? Muy bien. Acá vemos un transporte activo acoplado, hablamos de la absorción de aminoácidos, al transporte de sodio, ¿sí? En este caso va a requerir energía, ¿sí? Por eso mencionamos que el consumo proteico requiere más energía que no alto en proteínas, ¿sí? Más adelante vamos a ver un estudio sobre eso. Difusión facilitada solo con la ayuda de los transportadores de la membrana. Entonces, si nos referimos a las diapositivas pasadas, ustedes se van a dar cuenta de que habían unos momentos específicos en los que los aminoácidos pasaban derecho, sin la ayuda de nadie, y otros que sí requerían de una acción, ¿sí? Entonces esos sí van a requerir energía. Pero ¿por qué las proteínas gastan tanta energía? ¿Qué creen? Para ser absorbidas y digeridas. Lo más grave es las moléculas. Sí. Trabajan más. Ok, ¿qué más? Ajá, sí, muy bien. ¿Y qué más? No sé. No saben. Bueno, es todo lo que dicen está bien, pero hay algo importante también es que como digamos el proceso digestivo no empieza con enzimas en la boca, ¿sí? Demora un poco más en hacer el proceso, por ende necesitamos gastar más energía para hacer el proceso digestivo y de absorción. Además, la motilidad intestinal en el estómago es mayor cuando hay cantidad de proteínas elevadas y menor cuando hay carbohidratos y grasas. ¿Listo? También por eso gasta más energía. ¿Ok? Muy bien. Acá vamos a encontrar algo muy interesante, ¿sí? Que son pequeños péptidos por pinocitosis, ¿sí? Con transportadores de hidrógeno. Básicamente,
la pinocitosis, como para hacer un resumen, es una absorción o un movimiento, ¿sí? Como si hiciera una fagocitosis, es decir, como que enrollara, ¿sí?, esos aminoácidos y los transportaría a través de la célula. ¿Cómo se llama? ¿Okay? Pinocitosis. Pinocitosis. ¿Listo? Es como si lo enrollara. Como que yo, digamos, abrazo a alguien y lo voy pasando entre abrazos hacia una esto. ¿Sí? Como para que me entiendan. ¿Listo? Pero ¿quién no? La célula. La célula. O sea, la célula abraza como aminoácidos. Digamos que. También, esto se produce en el citosol del enterocismo. Los oligopéptidos se terminan de hidrolizar de forma tal que pasan aminoácidos a la ventana porta. Recordemos que la vena porta, recordemos que la vena porta, ¿qué es? Si nos repetimos a morfofisiología, ¿qué es la vena porta? La porta. No es con la que usted llega a la sangre vital. Sí. Recordemos que la vena porta es de las venas más grandes que tenemos La que en viene el del cuerpo hígado. humano. Y por su nombre, porta es el punto de partida de distribución a todo el organismo. Ujú. ¿Sí? ¿Sí recordaron esa parte? Claro. Entonces, básicamente, ¿por qué entrarían ahí? Para hacer su distribución por todo el cuerpo, todo el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, por eso quería hacer esa parte. La pinocitosis es muy interesante porque es un tipo de movimiento de estos aminoácidos diferentes en la célula, o sea, no es igual como las otras transportaciones que suelen tener. ¿Listo? Muy bien. Ay, marica, encima la luz. Acá podemos encontrar otros tipos, ¿sí?, transportadores para aminoácidos libres en la membrana celular del duodeno y en el yeyuno, ¿sí? Entonces, es como un repis de los repis, pero siempre es muy importante hablarlo, ¿sí? Entonces tenemos, como les mencionaba, transportes activos que van a ser dependientes de sodios y transportes por difusión facilitada, es decir, no van a requerir sodio, dependiendo de la cantidad de aminoácidos o de estructura aminoácidas que tenga cierta proteína, ¿sí? Entonces, habrá unos que son dependientes de sodio y otros que no, que van a requerir energía y otros que no. Así mismo pasaría con los carbohidratos, ¿sí? En los carbohidratos, ¿cuál en sí requería sodio para pasar a la membrana? ¿Y cuál no? Fructosa. Exactamente, muy bien. En este caso, muchachos, no es que voy a decir qué proteína exactamente va a requerir energía y qué proteína no, es diferente. Depende de la estructura aminoácica que tenga. ¿Listo? Básicamente. Entonces, es muy difícil saberlo a detalle. Muy bien. Acá podemos ver otros tipos de movimientos de la absorción de aminoácidos. Entonces podemos ver de las proteínas, ¿sí?, péptidos, di y tripéptidos, aminoácidos o péptidos pequeños, ¿sí? Tenemos movimientos por pinocitosis, exocitosis, antipor. El método antipor de movimiento ya es distinto, ¿sí? Es cuando uno sale y otro ingresa, y así hace el movimiento, por eso se llama antipor. Cuando hablamos de exocitosis es de salida, y pinocitosis lo que les mencionaba con anterioridad, cuando envuelve la célula envuelve esos aminoácidos y en esa envoltura los va metiendo, los va agregando. ¿Listo? Esos son los tipos de movimientos que utilizamos en la absorción de aminoácidos para que lo tengan presentes. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vas ahí? La anterior. ¿Qué le faltó también? Bueno, terminamos una cosita más y ya podemos salir a descanso. Almuerzo, güey, pero porque Qué chistoso. esa gente empieza a que uno no está pendiente. Ya no tienen clase ahora en la tarde, ¿sí? Sí, pero ¿Cuál?
Adultos. Una clase. Muy bien, muchachos. Y por último, ¿sí? Destino de los aminoácidos. Es que familia, ¿en serio? Los aminoácidos unidos se dirigen al hígado Yo tengo a través cabella. de la sangre. ¿Sí? Los tejidos toman un cierto tipo de aminoácidos para fines anabólicos, como biosíntesis, o catabólicos, como degradación, que era lo que mencionaba con anterioridad en la gráfica de la primera diapositiva. El hígado es la glándula centro de distribución de los aminoácidos a los demás tejidos. Degrada la mayoría de los aminoácidos, algunos son poseídos a la circulación general dependiente de la función que vayan a ocupar en el organismo. ¿Listo? Entonces, chicos, siendo las... Bueno, las 49. Vamos a dejar hasta ahí. Y mañana continuamos.